El petróleo se desplomó por debajo de los $78, su nivel más bajo desde marzo. Y aún así, el Nasdaq cayó un 1,3%, el S&P un 1,2% y el DAX casi un 1%. El día que se firmó la paz con Irán en Versalles, Wall Street cerró en rojo. ¿Por qué? La respuesta no está en Irán, sino en una hoja de apenas 130 palabras que firmó un hombre recién llegado a la Reserva Federal. Empecemos por lo que sí salió en todas las portadas. Anoche, durante una cena del G7 en Versalles, Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorando de entendimiento para terminar la guerra. El anfitrión era Emmanuel Macron. El mediador, sorprendentemente, fue Pakistán. Sobre el papel suena histórico, el documento entra en vigor de inmediato. Estados Unidos levanta el bloqueo naval, lo más importante para tu bolsillo. Irán reabre el estrecho de Hormuz sin cobrar peajes durante al menos 60 días. Y el mercado del petróleo reaccionó al instante. El Brent se desplomó por debajo de los $78 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo. El crudo estadounidense cayó hacia los 75. Goldman Sachs recortó su previsión en cuestión de horas. Ahora ve el Brent en $80 para el último trimestre, cuando hace nada apuntaba a 90. Traducido, gasolina más barata, energía más barata, alivio para medio planeta. Esa es la película feliz, pero aquí viene lo que las portadas no te cuentan. Si la guerra termina, si el petróleo baja, si la mayor disrupción de suministro de la historia se desactiva en una noche, la bolsa debería haber volado. No voló. El Nasdaq perdió un 1,3%. El S&P 500, un 1,2%. El DAX, casi un 1%. El día de la paz, los inversores vendieron. Y eso no tiene ningún sentido, hasta que entiendes lo que pasó en paralelo, porque ese mismo día no pasó una sola cosa enorme. Pasaron tres, y tiran en direcciones opuestas. Una empuja el petróleo hacia abajo. Otra lo empuja hacia arriba con fuego de verdad. Y la tercera, la que de verdad movió tu dinero, no salió casi en ningún titular. Te las voy a ordenar una por una, porque por separado parecen ruido. Juntas, cuentan exactamente por qué el día que firmaron la paz fue, para los mercados, un día rojo. Volvamos al estrecho de Hormuz, porque es la pieza que todo el mundo cita y casi nadie explica. Por esa franja de mar, de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho, pasa cerca de una de cada 5 gotas de petróleo que viajan por barco en el planeta. Llevaba meses cerrado, con el crudo rozando los $100. Que vuelva a abrirse es, en teoría, el mayor alivio energético en años. Pero fíjate en las dos palabras clave del acuerdo: 60 días. 60 días sin peajes. Eso no es paz, es una tregua con fecha de caducidad escrita en la primera página. Y el propio acuerdo es solo un memorando preliminar. Los negociadores admiten que las conversaciones más duras vienen ahora. Macron lo celebró como un paso importante en la dirección correcta, y prometió que pronto bajará el precio de la energía. Ojo a ese pronto. Porque entre la firma de un papel y el petróleo llegando a tu coche, hay un mundo entero de logística, y ese mundo es la trampa número 1. Reabrir Hormuz no es pulsar un interruptor. Los analistas avisan, reconstruir el flujo físico de barcos, reordenar la cola de petroleros y normalizar el suministro puede tardar semanas, y en algunos casos meses. El precio cae hoy por la expectativa, por la promesa. El barril de verdad, el que mueve fábricas, todavía está atascado en alta mar. Primer aviso para navegantes, el alivio del titular va mucho más rápido que el alivio real, pero hay un detalle que conecta el petróleo con tu bolsillo de una forma que casi nadie está contando. Energía más barata suena solo a buenas noticias. Y sin embargo, durante meses, ese petróleo caro se filtró a todo: transporte, alimentos, electricidad. La inflación se recalentó. Así que la pregunta que se hacían los bancos centrales no era si baja el crudo, sino cuánto daño ya estaba hecho. Guárdate esa idea, porque es la mecha de todo lo que viene después. Y mientras el mundo celebraba la paz en Versalles, a más de 2000 kilómetros, otra guerra hacía exactamente lo contrario con el petróleo. Porque la noche del miércoles al jueves, Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú de toda la guerra. No fue un dron. Fueron cientos, contra más de una docena de regiones rusas a la vez. Y el objetivo en la capital no era simbólico, era una de las mayores refinerías del país. La refinería de petróleo de Moscú, en el distrito de Kapotnia, abastece más de un tercio del mercado de combustible de toda la región de la capital. Los drones la incendiaron y mandaron columnas de humo negro sobre el cielo de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado al menos 555 drones. El alcalde Sobyanin habló de 194 abatidos solo sobre la ciudad. Hubo que desviar vuelos comerciales. Moscú, por una noche, fue zona de guerra. ¿Ves la contradicción? En el mismo día, en un frente se firma la reapertura de un estrecho para que fluya más petróleo, y en otro frente arde una refinería que produce ese mismo petróleo. Una mano abre el grifo, la otra lo prende fuego.
Zelensky no se anduvo con rodeos, dijo que es hora de que la guerra termine, y advirtió que Moscú arderá si Putin sigue. La paz de un titular convivía, hora a hora, con la escalada de otro, y aún no llegamos a lo más extraño. Porque podrías pensar que estos dos pulsos opuestos sobre el petróleo se cancelan, y que el mercado se quedó quieto esperando. No fue así. La bolsa no se quedó quieta, cayó con decisión. Algo más pesaba en la balanza ese día, algo más grande que Irán y más grande que Moscú. Algo que no llevaba misiles ni drones, sino una hoja de papel de apenas 130 palabras. Esa hoja de papel salió de Washington. El 17 de junio, la Reserva Federal celebró su reunión bajo un jefe nuevo, Kevin Warsh, en su primer encuentro como presidente del banco central más poderoso del mundo. La decisión inmediata fue la más aburrida posible, dejó las tasas de interés sin tocar. Y por eso casi nadie le prestó atención frente a Versalles y Moscú. Pero el titular estaba en lo que no dijo, no en lo que hizo, porque Warsh reescribió el comunicado entero. Lo dejó en unas 130 palabras, cuando las reuniones recientes pasaban de las 300. Y en ese recorte quirúrgico borró algo crucial, el lenguaje que insinuaba futuros recortes de tasas. Durante meses, el mensaje al mercado había sido bajaremos los tipos pronto. Warsh tachó esa promesa. Donde antes había una puerta abierta hacia el dinero barato, ahora hay una pared. Y los inversores leyeron esa pared al instante, pero lo más fuerte no fue el tono. Fueron los números que la propia Fed publicó. De los 18 miembros que votan, 9, la mitad exacta, proyectan ahora una subida de tasas antes de que acabe el año. 6 de ellos esperan no una, sino 2 subidas de 1/4 de punto cada una. Léelo otra vez, el Banco Central no está debatiendo cuánto bajar. Está debatiendo cuánto subir. Ese giro, en un solo documento, le da la vuelta a todo. ¿Y por qué ese giro tan brusco? Por una palabra, inflación. La Fed elevó su previsión de inflación para el cierre del año hasta el 3,6%, cuando en marzo la veía en 2,7%. Casi un punto entero de salto en 3 meses. ¿La causa que ellos mismos señalan? Los precios de la energía disparados por la guerra de Irán. La misma guerra que ese día se firmaba para terminar ya había dejado su factura escrita en los precios. Y aquí se cierra el círculo perfecto que ningún titular juntó. La paz hace caer el petróleo, sí. Pero el daño inflacionario de los meses anteriores ya estaba dentro del sistema. Así que Warsh no celebra el petróleo barato de mañana, teme la inflación de ayer. Por eso quita la promesa de recortes y abre la puerta a subir. Y subir tasas significa crédito más caro, hipotecas más caras, empresas que valen menos hoy. Por eso, el día de la paz, la bolsa vendió. Ahí están los 3 golpes del mismo día, por fin alineados. Versalles empuja el petróleo hacia abajo. Moscú lo empuja hacia arriba con fuego. Washington, con una hoja de 130 palabras, decide que la amenaza ya no es la falta de crecimiento, sino el exceso de precios. De esos 3, el que de verdad movió tu dinero fue el tercero, el más silencioso, el que casi nadie puso en portada. La geopolítica hace ruido, la política monetaria mueve la cartera, y para que veas que no es teoría, mira el marcador del cierre. El Nasdaq, el índice de la tecnología, cayó un 1,3%. El S&P 500, un 1,2%. El Dow Jones, casi un 1%. Hasta las pequeñas empresas del Vaso 2000 bajaron. Verde en las noticias de paz, rojo en las pantallas de las bolsas. La distancia entre esos dos colores es, exactamente, la historia que los titulares no te dieron hoy. Demos un paso atrás, porque hay una lección que va más allá de un solo día. En el mismo ciclo de 24 horas en que se firmaba la paz y caía el petróleo, la Fed recordó que un banco central no reacciona a los titulares de hoy, reacciona a la inflación de los últimos meses y a la de los próximos. Por eso, cuando veas una buena noticia y un mercado en rojo, no asumas que el mercado se equivoca. Casi siempre está mirando algo que tú todavía no ves. Y si todo esto te parece lejano, mira el detalle más humano del día. En el Mundial que arrancaba su segunda jornada, la FIFA obligó por primera vez en la historia a parar los partidos para que los jugadores se hidrataran, por un calor extremo. Colombia ganó 3-1, Canadá goleó 3-0, pero el dato que quedará no es el resultado, es que hasta el fútbol tuvo que detenerse ante una realidad física. Las señales del día estaban por todas partes, así que volvamos a la promesa del principio, la decisión que lo explica todo. No fue la firma de Versalles ni el fuego sobre Moscú. Fue Kevin Warsh, en su primer día al mando, borrando la promesa de dinero barato y abriendo la puerta a subir las tasas con la inflación en el 3,6. Esa fue la decisión que tiñó de rojo el día de la paz. Recuérdalo, los titulares te cuentan lo que pasó, el precio del dinero te dice lo que de verdad importa. Eso es todo por hoy. Si te resultó útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien a quien le importe. Hasta la próxima.